¿Qué tal, queridos amigos de 35 milímetros? Bienvenidos sean todos a un episodio más del programa con más spoilers por segundo. Hoy es sábado 11 de febrero y el día de hoy me acompañan Ángel Cortés. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, bien, excelente. Con el gusto de un sábado más poder saludar a todo este gran auditorio que siempre nos acompaña en este increíble programa, disfrutando de los spots que siempre tenemos aquí. Todo perfecto. Y sentado a mi siniestra está Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Asdru. Me alegra ya volver aquí de vuelta a este recinto que tenía por lo menos ganas de verlos. Sí, muchas gracias, Pablo. Por cierto, nuestro auditorio no sabe, pero tú estuviste enfermito la semana pasada. Pero espero pues que ya te ves mejor, ya tienes hasta rosaditas los cachetitos. Exactamente, Asdrubal. Sí, ya me siento mejor. Qué bueno. Y pues yo me siento bien porque a mí me pesa mucho de repente no tener compromiso con el programa. Y ya van 3 veces que le prometíamos al auditorio, oye, ¿sabes que estaría bien que hiciéramos un programa de esto? Pero luego no lo hacemos. Y la semana pasada propusimos hablar de los media o de material audiovisual perdido en la historia. No existe como un término en español equivalente a los media, que sería ese, pero podemos decirle películas perdidas, ¿no? Películas no halladas. Y pues cada uno de nosotros trajo una película. Si nos sobra tiempo hablamos de más películas y de cosas curiosas sobre este material audiovisual perdido. Pero vamos con la cortinilla y ¿qué les parece si nos ponemos a reflexionar por qué existe el lost media y qué efectos hay dentro del imaginario colectivo? ¿Vale? He visto cosas que no podrías creer, batallas más allá de Orión, ciudades convertirse en escombros, hombres convertirse en dioses, y también he visto dioses convertirse en ruinas. Y todo eso se perderá como se pierde un cuadro en un rollo de celuloide. La Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, a través de la Dirección de Educación y Formación Artística, presentan 35 milímetros, el programa con más spoilers por segundo. solo por Radio Nicolaita. Y bueno, les pregunto, muchachos, ¿por qué podemos perder, por ejemplo, una mochila? Y sabemos, oye Ángel, a mí se me perdió una mochila, pero pues a lo mejor a ti no te interesa mucho saber qué tenía en mi mochila. Es más, todos los días se pierden miles de millones de cosas, se pierde dinero, se pierden objetos, pero hay algo en el imaginario colectivo que nos ayuda a tenerle más interés a los objetos audiovisuales o a los materiales audiovisuales que han sido perdidos en la historia. La primera razón por la que tenemos esta gran curiosidad es porque mucho del material que ha sido perdido en la historia fue destruido con fines políticos o religiosos. Y uno de los o dos de los grandes temas de la historia universal es la muerte, que es como el epicentro de la religión, y el movimiento de los círculos de poder, que es pues el también pues lo que nos vendría a reflejar cuando un material está perdido por una razón política. Entonces, nosotros, o es muy fácil llegar a pensar que ningún material audiovisual se ha perdido accidentalmente, que siempre son destruidos y que siempre son destruidos porque existe un secreto que no quieren que nosotros conozcamos. Y si no quieren que nosotros lo conozcamos, nosotros subconscientemente lo queremos conocer. Pero también hay otro sesgo cognitivo que es el relleno del pixel, el relleno de información. Cuando nosotros no conocemos completamente el objeto o vemos una parte parcial del objeto, nuestro cerebro intenta rellenar la información y nosotros nos quedamos con la idea de que vimos el objeto por completo. Les voy a contar un ejemplo. Los pintores romanticistas
usaban mucho las sombras para dar menos detalle en la pintura. Ustedes pueden notar que cuando ustedes ven una pintura de esta época de lejos, parece tener muy buen detalle. Pero cuando se acercan a ver las partes que están en la sombra, se darán cuenta de que en realidad tienen menos detalle que lo demás. Pero nuestro cerebro al verlas rellena la información y nos hace creer que tiene más detalle. Otro ejemplo es como cuando nosotros vemos los juegos de 8 bits o de 16 bits, que pues son muchos colores, vemos personajes con muchas características, llenos de vida, pero cuando nos detenemos a ver la figura nos damos cuenta de que, pues por ejemplo, Mega Man ni siquiera tiene la boca completa, de que Sonic tiene un ojo, o de que, bueno, en sí todo este arte pixelado adolece de muchos detalles. Pero cuando nosotros vemos el mundo funcionando, nuestro cerebro rellena esa información y nos hace quedarnos con la idea de que hay mucha más información de la que en realidad hay. Cuando hablamos de los media, este sesgo nos ayuda a pensar que la película era más buena de lo que en realidad pudo haber sido. Siempre tenemos una expectativa general de las cosas que no hemos visto, esperando que tal vez sean mejores que las que tenemos a disposición. ¿Qué opinan de este detalle que les acabo de contar sobre el Lost Media? Pues a mí en lo personal sí me llama la atención, nunca lo había pensado desde este inconsciente colectivo, o mejor dicho, consciente colectivo que tú mencionas. Ahorita que lo estabas explicando un poco, a mí me viene la parte de la psicología de la Gestalt que justo menciona como estas leyes de la ley del cierre, la ley del figura fondo, que son justamente el cómo nuestro cerebro trabaja con el mundo que lo rodea para completarlo y para entenderlo. Y específicamente con el Lost Media, ya reflexionándolo ahorita un poquito a través de tus palabras, pues sí, es cierto que siempre está como el por qué se perdió, ¿no? El por qué no nos dejan verlo. Siempre está esa parte humana de si me prohíbes algo, si me escondes algo, voy a quererlo ver para entender por qué no me estás dejando verlo. Y creo que con los materiales audiovisuales es algo maravilloso porque estamos tan acostumbrados, sobre todo en estos últimos tiempos, a ver muchísima información, pero no estamos tan acostumbrados a ver el surgimiento de esa información y que muchas veces ese Lost Media puede ser justo el antecesor que no conocemos de lo que vemos ahora. Sí, ¿y tú qué opinas, Pablo? Bueno, sí es bastante interesante este tema porque, como tú mencionaste, Ángel, tiene que ver con la psicología gestal, pero también tiene que ver algo con la percepción. Bueno, nosotros cuando vemos en la percepción, o sea, con Lost Media, ahí inconscientemente, y sí es cierto, porque, o sea, ¿qué nos están ocultando? O sea, ¿qué nos están, cómo te diré, por qué están escondiendo todo esto que queremos ver? Eso es lo que abarca ahí en este debate. Sí que bueno, ahora vamos a hablar de estas películas que cada quien trajo y por qué la quieren ver. ¿Tú qué nos trajiste, Ángel? Yo, en lo particular, digamos que no es como tal una película, fue una serie de cortometrajes relacionados a algo con lo que estamos muy familiarizados hoy en día, el famosísimo Godzilla. ¿Cuántos no lo hemos visto en películas peleando con King Kong, haciendo ahí los debates de quién va a ganar? Pero este Godzilla que conocemos, este personaje tiene un origen, que para empezar su origen fue en realidad desde la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, con los campos de exterminio, el Holocausto y con las cámaras de gas, fue que se creó toda esta percepción del monstruo del Holocausto y surgieron los primeros esbozos de poder representar al Holocausto de una manera no tan desgarradora y pues fue a través de este personaje. Después se retomó con el suceso de Chernobyl, de la planta nuclear que explotó, y de ahí ahora este personaje tomó el papel de representar la peligrosidad de la radioactividad y los núcleos que fue para esto. Y ahora en la actualidad
pues si vemos representado, por ejemplo, a Godzilla, lo podemos ver igual como un ser radioactivo, como un ser malvado, que viene a representar toda esta parte y que investigando un poquito de historia, pues es por eso que lo podemos ver así. Esta serie de cortometrajes, los primeros que surgieron en la Segunda Guerra Mundial, vienen en blanco y negro, están ralentizados, es como una imagen de cuadro por cuadro, yo así podría verlo. Y los que surgieron a raíz de Chernobyl ya son un poquito más producidos, ya incluso se hizo como una especie de caricatura al respecto, ya empezaron a surgir un poquito más de comercialización con el personaje a través de camisetas, a través de cilindros de agua, y ahora pues con el cine tiene un auge muy muy grande. ¿Y por qué se perdieron? Se perdieron porque la mayor pérdida fue desde sus inicios. En la Segunda Guerra Mundial, pues sabemos que fue una de las mayores tragedias de la historia, que al Führer no le convenía que se supiera, no le convenía que hablaran de eso, y mucho menos del aspecto en el que lo querían pintar como un monstruo. Entonces pues dijo, no, ¿sabes qué? Yo los destruyo, ahí nos vemos. Y pues en Chernobyl pasó exactamente lo mismo, porque cuando ocurrió la explosión, los encargados de esa ciudad dijeron que no pasaba nada, que la explosión estaba controlada, que todo estaba seguro, y cuando surgen estas representaciones dijeron no, los núcleos de radiación son seguros, los vamos a seguir usando, pero pues obvio, nuevamente como lo mencionábamos al principio, cuestiones políticas de que no convenían, pues decidieron desaparecerlos. Y ahora con el cine, la libertad de expresión, fue más que nada una adaptación mucho más amigable y mucho más implícita y cautelosa, que no cualquiera se da cuenta. Ok, bueno, pues oye, qué interesante. A mí me gusta mucho Godzilla. O sea, tanto toda la historia que hay alrededor de él como sus películas, en especial las que van de los años 80 a los 90, porque son tan irremediablemente cursis. O sea, toda la parte, digamos, bestial está bien, pero la parte humana es tan cursi que no puedo evitar que me guste. Pero bueno, y tú, Pablo, cuéntanos qué película perdida nos traes y por qué te gustaría verla. Bueno, la película que yo traigo es relación con la de Mickey Mouse, porque ahí yo digo que está basada en la creación de estas épocas de 1920, o sea, durante La Primera Guerra Primera Guerra Mundial. A mí me encanta lo que es esas épocas porque yo soy extremadamente muy antiguo. Me gusta ver cómo abarca esa comedia y más aparte en que cómo abarca lo chistoso. ¿Y por qué se perdió? ¿Por qué se perdió? Dice aquí lo que dice que detalla la persona que varias animaciones hayan desaparecido, por esas razones se perdieron. O sea, simplemente se perdieron accidentalmente. Sí, por la desaparición. Ok, bueno, y en este caso tiene sentido, ¿no? Porque pues si es una animación de Mickey Mouse, pues no le podría estar haciendo daño a nadie, pues simplemente se perdió. Y es que parece mentira, nosotros tenemos como, también hablando de sesgos, oye, es 35 milímetros tu programa de cine y psicología. Todo en uno. Todo en uno. No, hablando de sesgos, actualmente creemos que Internet eternaliza las cosas. Que lo que subes a Internet, de hecho hay una frase popular que dice, subido a Internet ya no se puede bajar. Pero no es verdad. Eso tendrá sentido con algún material que sea polémico, por ejemplo. Pero lo cierto es que uno muchas veces sube fotografías a Internet. Yo perdí gran parte de mi adolescencia fotográfica el día que dieron de baja un sitio llamado Metroflog. Y muchas fotografías se perdieron ahí. Y pues antes era muchísimo más difícil conservar la información. Antes si uno quería tener una copia de un libro, no había de otra más que sacarle copia fotostática hoja por hoja, ir a engargolar las copias y pues tal vez guardarlo en un cajón o en un baúl de cosas importantes. Pero también los libros antes del furor de Internet, pues era terriblemente difícil conservarlos. Y las películas antes eran todavía más difíciles de conservar
porque pues el sistema de reproducción en casa es algo relativamente reciente. Recordemos que el cine empezó en los años 1900, eh, entonces, y el cine en casa empezó con el cine beta, no es cierto, con el Super 8, pero el Super 8 es de los años 70. Eso quiere decir que pasaron alrededor de 70 años en donde la única forma de ver cine era pues yendo al cine y la única forma de conservarlo era con los celuloides. Y no sé si ustedes alguna vez han dejado un disco en algún lugar medio humedito y ya cuando lo ven ya está como desgajado y dicen, ah, estos discos Sí, no como que se sirven. descarapela, ¿no? Como que se descarapelan Como que se rayan también puedes. ajá, sobre todo cuando son de baja calidad. Pero el celuloide es todavía peor que el disco. Sí, es muy delgadito. Es muy delgado, incluso el polvo, cuando había mucho polvo en las salas de proyección, el polvo hacía que entre la fricción del celuloide se fuera rayando y cuando una película se reproducía varias veces, ya veías el daño en el celuloide dentro de la imagen. Entonces, muchas de las primeras partes del cine simplemente se perdieron por el desgaste de las cosas. Y es hasta realmente pocos años que los gobiernos, y eso sí han sido los gobiernos, no las productoras, se han preocupado por tener laboratorios, por tener cámaras de conservación para el material cinematográfico que sobrevive y que nos debería parecer importante. Pero también es hasta estos años que pues estamos conservando las películas en sistema digital y es que el celuloide, por ejemplo, y digo estos días, me refiero a estos últimos años, la de Pokémon, Detective Pikachu, fue grabada en celuloide. ¿En serio? Sí, en serio. Porque el celuloide tiene otra cualidad que es altamente combustible. O como dicen, inflamable. Inflamable. Deberían decirle flamable, pero bueno, es altamente inflamable. Entonces, grandes acervos de películas se han perdido en la historia a través de incendios. Y yo les voy a hablar de una película que se llama El Apóstol. Es una película de 1917, de las primeritas. Y de hecho es la primer película animada. ¿Sí? ¿Ustedes pensaban que era Blancanieves? Pues no. No, Blancanieves es del 37. Ya había nazis en Alemania cuando estaba el apóstol. Blancanieves y el apóstol es de 1917, cuando todavía existía el Imperio Austrohúngaro. Esta película tiene la cualidad de que no está hecha por fotogramas. Es un estilo de animación todavía más arcaico que se llama cutout y que es como una especie de mezcla entre el títere y el dibujo. Se recortaban como las piezas móviles de los dibujos y por medio de alambres microscópicos se les daba movimiento a los dibujos entre dos placas de vidrio. Y era lo que se ejecutaba entre estas dos placas de vidrio, lo que se grababa directamente con la cámara. Sí, es un proceso muy complicado. No sabemos técnicamente qué tipo de resultado pudo haber dado a los usos de la época. Fue completamente muda y para realizarla se necesitaron 58,000 dibujos. Se fotoramizó por 14 cuadros por segundo, cosa de nada. O sea, tú con poses puedes moverte más rápido. Y esta película es una película argentina hecha por Quirino Cristiani y era una sátira política sobre el entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen, quien quería limpiar Buenos Aires de la inmoralidad y de la corrupción. Pues podríamos decir que es como un libro de Rius, como uno de los supermachos, pero animado y argentino, ¿no? Gaucho. ¿Por qué se perdió? Bueno, muchas personas dicen que se perdió porque el presidente argentino quería destruir todo rastro de esta película. Y hubo un incendio
que arrasó con una gran cantidad de copias de este filme. Pero ¿saben qué pasó? Que durante la Segunda Guerra, o más bien, perdón, durante la depresión previa o posterior a la Primera Guerra Mundial, pues es más importante limpiar a la población de piojos que ver una película de monitos que son una sátira del presidente. Así que, ¿qué creen que hicieron con este material, muchachos? No, ni idea. Los hicieron peines de celuloide. Qué buena propaganda. Es peines de celuloide, el filme o las copias del filme fueron reducidas y recicladas para hacer peines. Esto era algo habitual, esto pasaba, sobre todo cuando estaban rayadas y todo, pero el hecho de que nunca se hayan detenido a pensar que era la primera película animada de la historia, pues reflejó en su momento pues una ignorancia de parte de las autoridades del momento. En 2017, el gobierno argentino creó la Cinemática y Archivo de la Imagen Nacional para garantizar que este tipo de cosas no vuelvan a pasar en la República de Argentina. Así que esa es la historia de los media, por lo menos el más interesante que creo yo. Había otro, otro archivo de los media con el que les quería hablar, que era el de la Liga de la Justicia en live action de los años 90. Ya el tiempo no nos da, pero les cuento brevemente que una gran fabricante de luz media es la industria de Warner Brothers. La industria de Warner Brothers tiene por costumbre que, aunque el material ya esté producido, no lo presenta, No siempre sale a la luz. no siempre sale a la luz, si no cubre el control de calidad que ellos tienen, que es pues muy estricto, ¿no? Digo, bueno, tal vez ese control debería ser durante la producción para no Para evitar hacer material en balde. para evitar hacer material en balde, pero pues eso pasó con una serie que se produjo hasta 5 capítulos, me parece, era una serie de live action. Y actualmente este año, lo que va de este año, hay 2 películas que se hicieron por completo, entre ellas una de Scooby-Doo, que no se van a publicar porque pues no pasaron ese control de calidad. Y bueno, se nos agota el tiempo. ¿Quieren mandar saludos? Pues nada más agradecer nuevamente a todo este gran auditorio que nos acompaña, que si por ahí tienen alguna curiosidad de los media, pues también véanla, compártanla con el mundo, súbanla a internet por favor para descubrir más material y maravillémonos juntos con las excentricidades y curiosidades del cine. Pablo. Sí, también mando un fuerte saludo a todos, especialmente a Radio Nicolaita por este medio para que empezamos para recomendarles también a todo el público que vean ese tipo de películas y también abarcar el sábado que viene el tema que es el 18 de febrero, que es el Día Mundial del Asperger, porque es un tema muy importante. Así es cierto, el próximo 18 de febrero vamos a tener un programa especial dedicado al Asperger. Al Asperger. Y pues vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de una película, o bueno, a lo mejor se van sumando algunas otras películas en nuestra investigación semanal. Y bueno, vamos rápidamente con la cartelera de esta semana. El próximo martes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, por cierto, tenemos el documental de la serie La Danza Contemporánea en Morelia, Visión 1. El acceso es gratuito y va a ser proyectado a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Clavijero, en el auditorio específicamente. Martes en el Teatro Campo, todos los martes son de teatro en el Teatro Campo y vamos a estar viendo Tu piel vuelve a mi boca, un homenaje de Gaspar Alguilera de parte de la compañía Foro 4. Es a las 7 de la tarde en el Teatro Melchor Ocampo en la ciudad de Morelia. El miércoles 15 tenemos programa de arte, historia y tradición popular del libro Crepúsculo
y Alboradas de Jorge Abraham Mondragón. Esto va a ser a las 6 de la tarde. El acceso es por supuesto gratuito y esto va a ser en el Museo del Estado. El jueves 16 tenemos el documental de serie La Danza Contemporánea en Morelia, visión número 2. Esto será igualmente a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Clavijero. También el mismo jueves, concierto en colaboración con el Festival Aquelarre de Semas. Programa Latido del Mar, Cosmic, Rec, Affluence B, The Contruf, Rumba, Ciudades Ficticias, Culpas Judeocristianas. Todo esto, todas estas muestras musicales corren a cargo de Kutsi Hamid, Amanda Alafita, Denise Raya, Tania Alejandra, Lucía Miridel, Ensnaurizar, perdón si no lo digo bien, Escalante, Yotzin Viacobo y Ivonne Hernández. Esto va a ser a las 5 de la tarde en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que está dentro de la Casa de la Cultura en Morelia. Y el próximo viernes 17, concierto en continuación de este festival de Aquelarre y Semas, va a estar Tocata Electrónica número 1 de Lisbeth Dueñas, Transmutación de Ivonne Hernández, El Fondo de Sonorina de Mel Segovia, Oír el Mes, así se dice, de Arlette Leilani, Malaide de Jennifer Butanda, Proyecto J de Kutsi Hamid, Calakmul de Emma White y va a ser igualmente a las 5 de la tarde en el Semas, pero esto va a ser el día viernes. Y un concierto por el amor y la amistad a cargo de la rondalla Apregio. Va a estar invitada la rondalla de la ciudad de Morelia. Esto va a ser a las 7 de la tarde en el Teatro Obrero de Zamora. Y tenemos abierta la convocatoria del concurso de cortometraje y cine minuto de Visibilizando la Discriminación. Si ustedes quieren participar en este cine minuto, si ustedes se llaman Pablo o se llaman Ángel, si forman parte de un programa de radio que trata sobre cine y les interesa hablar sobre discriminación, o no se llaman Ángel y Pablo pero quieren hacer esto, la convocatoria va a estar abierta hasta el 17 de febrero, quedan 6 días, y pueden consultar la base completa en www.cultura.michoacán.gov.mx. Ahí mismo pueden consultar las bases para otras convocatorias activas. Se nos está terminando el tiempo, así que ahora sí, muchachos, muchas gracias por haber sintonizado Radio Nicolaita. Muchas gracias a Junior en los controles, muchas gracias a la dirección de Radio Nicolaita, muchas gracias a los directivos de Secretaría de Cultura y a todo nuestro auditorio, porque ustedes son la parte más importante de este programa. Les recuerdo que pueden localizar este archivo de audio en el canal de YouTube haciendo la búsqueda 35 milímetros, 35 con número, milímetro, abreviado como 2 M's minúsculas y seguido de podcast o el podcast. El logotipo del canal es una pequeña esfera con líquido rosa y pues tiene las imágenes institucionales del gobierno del estado. Muchas gracias, hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado la función. La próxima semana tenemos una cita para seguir hablando sobre el séptimo arte. Mientras tanto, quédate en casa y sigue disfrutando de Radio Nicolaita. Juntos nos cuidamos todos.